Saludos, buenos días, gracias por la sintonía con la Z101. Saludos a la gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Y a todos ustedes que a través de los 101.3 de la Z y todas sus frecuencias compartidas están ahí con nosotros día tras día. A esta hora de la mañana, la receta médica de la Z. Buenos días, doctor Víctor Calderón. Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días a todo el pueblo dominicano que nos sigue aquí, como todos los días, en la receta médica de la Z. Una hora de 11 a 12 de sumo interés para darles las informaciones en salud a toda nuestra población que merece, a este pueblo hermoso, pueblo dominicano, pueblo de trabajadores de aquí y los trabajadores de allá, que son gentes amadas, muchos queridos. Seguro que todos tenemos un dominicano fuera del país, sobre todo en los Estados Unidos. Yo no tengo uno, yo tengo varios. Así que saludos a todos ellos allá en la gran metrópoli de la ciudad de Nueva York, Boston, en España, en todas esas naciones donde está llenos de dominicanos y que están en sintonía con esta, la receta médica de la Z. Muy buenos días, mis queridos compañeros, la doctora Yoselyn Sánchez, el doctor Rafael Cisneros. Como siempre, tenemos un tema brillante hoy. Excelente, buenos días. Un invitado muy excelente, Roberto. Excelente. Buenos días, doctora Yoselyn Sánchez Parra. Muy buenos días a todo el país. Bendiciones para todos aquellos que están en sintonía con esta receta médica de la Z a través de la Z101. Señores, creo que es oportuno que el Servicio Nacional de Salud, junto con las diferentes regiones, la metropolitana, se sienten, Roberto, a hacer una estrategia a propósito basada en que las principales maternidades del país, llámese San Lorenzo de los Minas y la Altagracia, la cantidad de nacimientos que tienen actualmente no llegan a 20. Diario. Y hay fines de semana que tienen hasta 8 nacimientos. ¿Cómo va a ser, doctor? A raíz de la medida tomada, el tema migratorio, sabemos que estas maternidades, tanto la consulta, tenían aproximadamente un 30% de nacimientos, a veces un 40%, y en ocasiones, dependiendo del servicio, la cantidad de nacimientos en nacionalidad haitiana sobrepasaba la cantidad de dominicanas. Es una oportunidad ahora porque muchas pacientes decían, yo no voy a parir a la maternidad porque está llena de haitianas, y se trasladaban al hospital Reinaldo Almanzar. Por eso vemos el indicador de que la maternidad Reinaldo Almanzar ocupaba el primer lugar en nacimiento, porque la mayoría de las dominicanas acudían a la maternidad Reinaldo Almanzar. Otras, sin embargo, Roberto, porque me encontraba con conserjes que decían, doctora, ¿dónde usted trabaja a nivel privado? Porque yo no paro en la maternidad porque está llena de nacionales extranjeras. Y yo le decía, pero la maternidad La Altagracia actualmente tiene unas salas dignificadas, la maternidad de Los Minas, están los mejores especialistas. Y me decía la joven, no, yo prefiero coger un préstamo y no ir a la maternidad. Entonces, oportuna, vuelvo y repito, doctor, una estrategia de que vemos que estos hospitales están vacíos. Cuando usted tiene una maternidad con la cantidad de personal, con el presupuesto que tiene, con ese número de nacimientos y sabiendo que es un hospital de enseñanzas, entonces usted lo ve con 8 nacimientos un fin de semana y que no llegan a 20 en lo que todo, hay días que no, por ejemplo los días de semana. Pero eso es reciente. Pero es reciente. Sí, el llamado es oportuno. Hay que aprovechar la estrategia, Roberto. ¿Por qué? Porque usted no puede tener un hospital con esa magnitud teniendo 10 nacimientos y 8 nacimientos. Entonces hay que hacer la estrategia de marketing. Bien. Para que el pueblo dominicano retome la confianza que tenía en estas maternidades. Oiga, ¿por qué? Porque era un lujo cuando usted salía y se encontraba con un profesional y decía mucho orgullo, yo nací en la maternidad. Y está como una niña, como decimos. Están todos. Nosotros queremos reconocer porque en su momento se entregó un hospital remozado y se le ha dado la continuidad. La maternidad de la Altagracia, señores, tiene salas, doctor, bien limpias, bien dignificadas, que compiten con cualquier clínica privada. Entonces es necesario que se aproveche
que el Servicio Nacional de Salud junto con los directores se sienten a hacer un plan de marketing. Tomaron unas medidas migratorias oportunas del lugar, pero con unas pinceladas que si nos ponemos a observarlo, hubo debilidades en cuanto a lo que es ese protocolo migratorio. Digo que sí, que hubo debilidades porque he conversado con muchos médicos que no saben, que no aparece un protocolo que no fue socializado. Sabemos que cuando se va a tomar una medida de este sentido, vimos que durante el fin de semana, antes de Semana Santa, se socializó con los directores de hospitales, con los administradores, con las personas de atención al usuario. ¿Qué sigue después? Se socializa con los gerentes departamentales y luego se socializa con los médicos de base, que esto no ha pasado. Es importante que el personal sepa en la ruta, el procedimiento de qué se hace con esta paciente parturientas. Señores, es un puerperio. Hay medidas que estamos conscientes, pero hay otras que hay que analizarla desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista de obstetricia, a sabiendas que el director del Servicio Nacional de Salud es ginecostetra. Sí. Sabemos lo que hay, las complicaciones en el puerperio. Dentro de las medidas es que la paciente que esté indocumentada, luego que tenga su puerperio, se va a su país. Pregunté, y muy oportuno, pregunté a un gerente de obstetricia, yo le pregunté, si la paciente es hipertensa, ¿qué hacen con esa paciente? Me dicen, doctora, se le prepara un kit de medicamentos antihipertensivos, se le prepara un kit de antieméticos y sus antibióticos. Eso está muy bien porque me quedó esa preocupación. Se le entrega a la paciente indocumentada. Luego pregunté, pero ¿qué pasa después? Porque es una paciente que tiene un trastorno hipertensivo, es una paciente que quizás es diabética con un prematuro, porque siempre, doctor, las pacientes preclánticas siempre dan a los niños prematuros. Ahí entran los casos especiales, ese punto. Ese punto. Entonces me dice, estamos trabajando un protocolo para que el hospital decida si se egresa en esas condiciones y se va a su país, sí o no. Pero hay un punto en lo que se le llama el protocolo que habla de los casos especiales que precisamente demandaba el presidente del Colegio Médico Dominicano, y eso está definido. Necesitamos que todo el personal ¿Pero cuáles son los casos especiales? ¿Pero cuáles casos especiales? Por ejemplo, por ejemplo, lo que será lo que tienen como por ejemplo, lo que está describiendo Jocelyn, que le pregunto que si eso cae en algún caso especial que precisamente está descrito. Mira qué resulta. ¿Qué resulta? Señor, el 40% de las muertes maternas ocurre en el periodo que menciona la doctora Jocelyn Sánchez. El puerperio es el periodo que ocurre inmediatamente nace el bebé hasta los 42 días de nacido. Cuando una madre tiene su bebé en ese periodo, hay casos de complicaciones que se hacen cuando llegan a la casa, que convulsionan, la presión le sube, hace la convulsión, le llamado ataque frenesí, o hacen una hemorragia porque quedaron restos ovulares o porque hizo una atonía uterina, por múltiples casos. Entonces, nosotros entendemos, nosotros no es que estamos a favor para que el pueblo entienda, nosotros queremos que nuestro pueblo dominicano sea para los dominicanos, y aquellas personas ilegales, haitianos, venezolanos, de toda parte del mundo que estén de manera ilegal, no pueden estar en nuestro territorio. Eso así nosotros lo aceptamos. Ahora, en condiciones de humanidad, nosotros sabemos que las mujeres, como ginecólogo que soy, a cualquier tipo de mujer, no importa la nacionalidad, que le ocurra un parto, un nacimiento, creo que deberían colocarle un lugar de observación por un periodo de mayor tiempo, para luego enviarse, porque estoy de acuerdo con que se envíe, porque el problema de República Dominicana, ¿cuál es? Que no cumplimos con la ley de migración, y todo este trayecto, todo lo que está ocurriendo en República Dominicana es porque no hay un respeto a la ley de migración. Que nosotros queremos, mire, la salud es un derecho fundamental, que los hospitales no sea un medio de persecución para una condición migratoria. Son madres que tienen una condición, señores, y todo el mundo ha hablado que las principales que se complican son las haitianas. Es bueno, lo llevan a un retén, ya me informan que hay un médico, está ese médico en capacidad de cuando una paciente en un puerperio inmediato, un puerperio ya
Médico no. Un puerperio intermedio. Si existe un ambiente si existe un ambiente adecuado de esta paciente que tiene esa condición para hipertensa, darle la asistencia a esa complicación, que convulsiona, está ese médico general en capacidad de tener una sonda, de ponerle el sulfato, ya hablando desde el punto de vista más que un médico, yo creo ahí, Jocelyn, debería existir, si no existe, claro está, una unidad de atención, si no existe. Entonces ahí es que voy. Ahí es que voy. Por Cuando eso, usted va a presentar un protocolo, un plan, todo parece indicar que ese protocolo está debió de sentarse las autoridades, repito, el director del Servicio Nacional de Salud, Ginecostetra, y sabe cuál es la ruta. Debieron de sentarse antes de tomar esta medida. Pero según informaciones estuvo el presidente del Colegio Médico ellos. Pero oiga, la medida, según informaciones, Robert, se socializó el viernes. El 21 ya estaban poniendo el protocolo que no se conocía en funcionamiento. El 40% de las pacientes vía consulta ese día no asistió, no hay tanto de esas pacientes por consulta. Se sentaron a identificar qué ha pasado con estas pacientes. Se lo digo porque yo vivo el día a día en la maternidad de Los Minas. Claro, ustedes y como madre, señores, como madre nos ponemos en el lugar de estas, independientemente de su condición. Nosotros como médicos es el derecho fundamental. Bien, debió de sentarse porque va a haber consecuencias, como decía el presidente del Colegio Médico Dominicano. El doctor Calderón dijo algo que es ciertísimo. Porque el problema siempre, de hecho, se ha tratado en esta mesa de que no es la extradición. El problema ya creció. Correcto. Y ahora mismo es un asunto de emergencia. Exactamente. Pero el detalle está en la entrada. Y a propósito de esto se han diseñado, claro está, estamos en la parte de salud, unos 15 puntos. Correcto. Con este tema migratorio, porque el mayor problema no es cuántos se extraditan, sino cuántos entran. Correcto. Y se está trabajando en esto. En cuanto a lo del médico, si no existe, y de hecho en esa parte hemos estado buscando información sobre esto, y si no existe, ahí el Servicio Nacional de Salud sí debe pensar en colocar una unidad. Claro. Una unidad ahí en migración. Si lo van a continuar haciendo así. Preparada, Roberto, por si hay una emergencia en este puerperio, una paciente que va a convulsionar con los medicamentos antihipertensivos. Ese es el tema. También me llama la atención que dentro de esas medidas, en el acápite 15, que es de los hospitales, se le iba a cobrar a estas pacientes, se montó esa logística. Señores, estas pacientes parturientas no están pagando, tienen una condición, mire, según los insumos de una cesárea, está entre 7,000, sin contar lo que es la hospitalización, los honorarios médicos, 6,000 a 6,500. 28 a 30 total se lleva. Pero solamente se le va a cobrar los insumos, según dijo el director del Servicio Nacional de Salud. Si es un puerperio fisiológico, 5,000 pesos. 5,000 pesos. No se ha montado esta logística. Señores, nosotros que vivimos el día a día de una maternidad con pacientes de nacionalidad haitiana, que cuando se egresaba había que darle hasta el pasaje, porque no tenían con qué irse. Entonces vuelvo y repito, que debió de sentarse con las sociedades especializadas, con esos médicos que tenían experiencia en la materia y con el Colegio Médico Dominicano antes de emitir esta noticia en cuanto a las migraciones de las pacientes ilegales que acudían a los hospitales de maternidad. Nosotros como médicos, ¿qué hacemos? Le damos la asistencia porque la salud es un derecho fundamental. Pero a la hora de ser derivadas a su país, deben de tener un protocolo basado en los derechos y en las condiciones de dicha paciente, porque es una condición delicada como es el puerperio. Ahí entra la parte de migración. Como es Hay que ver, porque son dos protocolos, el que tiene que ver con el servicio. Correcto. Y yo entiendo que desde hace mucho tiempo, de hecho, en migración hay un protocolo para lo que tiene que ver con las repatriaciones. De hecho, es tanto así que hay algunos de ellos que quizás no anden con sus documentos y tienen la oportunidad de llamar o de buscar. No, lo que no tienen sí van a ser repatriados, porque eso es lo que se está buscando. Realmente, que de manera irregular, porque el que tiene sus documentos, y ellos mismos lo dicen, no tiene ningún problema con eso. Claro. No tienen, por eso es que está el protocolo de migración. Ahora bien, en la parte de la salud, se tomaron esas medidas. Se tomaron esas medidas. Ustedes que son expertos en el área, que hablan de que esas pacientes se organizaron para aplicar esas medidas. Que esas pacientes requieren más tiempo. Deberían entonces escuchar esa parte y, como dije, si no existe una unidad
de atención debería existirlo. Ahí en el vacacional de Jaina, que es uno de los puntos que tienen donde llevan a aquellos que detienen. Mire, y con lo que pasa, Jocelyn, discúlpame, mira, cuando las autoridades van a establecer resoluciones, van a protocolizar cualquier servicio que tenga que ver con ciencias, con sociedades especializadas, como esto de salud, con el Colegio Médico Dominicano, sí o sí. Incluso el artículo 138 de la Constitución manda a que te haga una difusión, una audiencia con las personas envueltas en eso, los interesados, en este caso Colegio Médico, sociedades médicas especializadas. No es que usted va a establecerle cielo y porrazo, como todo parece indicar que el protocolo está cojeando, porque una no se encuentra y otra se desconoce en parte, porque lo hemos tratado con algunos especialistas del área y no se tiene bien claro qué es lo que se va a hacer. La ley 107.13 también establece las relaciones de terceros con la administración pública. Lo que estamos hablando son elementos protocolares de la administración pública. Por consiguiente, debieron de ser socializado, analizado, y luego de eso, de que un equipo de especialistas encabezado, como dice la ley 6803, el Colegio Médico Dominicano y sus sociedades médicas especializadas, entonces sí usted puede poner a rodar un elemento, un protocolo. Ahora, tratar de hacerlo así a ultranza y dar como un palo periodístico o hacer las cosas como si usted estuviese como preocupado para salir de algo, no, nunca quedan bien. Pero en el 2017 se había planteado algo similar cuando era presidente Danilo Medina, por lo menos la parte del cobro al servicio de extranjeros se había planteado. Esto no entró en funcionamiento. No fue porque no se quiso, sino más bien por presiones externas. Es que el cobro, oye, establecer un cobro tiene sus aristas, porque es ya se sabe. Digo, eso es un punto, sí, porque claro, de seguro que lo que estaban planteando era más amplio. Es probable. Entonces, porque las salidas aquí son negociadas. Yo nunca he estado de acuerdo con el cobro a extranjeras que son ilegales en República Dominicana. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es que el que paga por un servicio va necesariamente a exigir. Porque ya está pagando, ¿verdad? Claro. Yo creo que lo correcto es darle el servicio que merece médico, asistencia médica, preservar la vida tanto de la madre como del niño, darle un tiempo de seguridad de que cuando se vaya a enviar a su país, hacia Haití, se vayan en condiciones de salud, de que no se vayan a complicar ninguno de los dos. Entonces el punto está en el tiempo, Víctor, que se le debe dar, porque la salud se le está brindando. Claro, la atención. La atención se le está brindando. Es que el 40% de las muertes, eso lo describen todos los libros de obstetricia, ocurren en ese periodo después del parto. Entonces, si ese porcentaje es tan elevado, creo que debe existir una mayor vigilancia con un mayor tiempo y debe estar un lugar donde haya inclusive posibilidades, porque cuando una mujer convulsiona ya es una mujer que va a un cuidado intensivo. Eso entraría, Cisneros, usted que maneja la parte jurídica, una especie de amnistía, por lo menos a esas personas. No sería amnistía en este caso, porque no es perdonar nada, que es lo que es amnistía. Sí. Lo que significaría es darle más calidad a la atención que ya tú iniciaste. Porque si yo desde un centro de salud le realizamos un parto a una persona y derivado de eso hay una condición de salud que se desprendió de ahí, para yo hacer la cosa con calidad debo darle respuesta a esa complicación. Independientemente de que haya una situación, que lo que estaba planteando Víctor tiene mucho sentido, del tiempo, el lapso de tiempo. Lo que podemos interpretar es que se requeriría de una paciente que dé a luz, que se le dé un poco más de tiempo, lo que tú estás diciendo. Mire, la parte que tú señalas es el punto 3 de los casos especiales, que de hecho ellos describen, pero esos son casos especiales. Pero basándonos en lo que plantea el doctor Calderón de la condición de la parturienta, independientemente tenga la condición. Sí, porque es una condición humana. Cuando usted egresa a una paciente con un trastorno hipertensivo del embarazo, usted le manda los 15 días para el cardiólogo, porque tiene una condición, porque esa paciente, como dice el doctor Calderón, puede convulsionar inmediatamente, es una eclántica. Entonces, en este caso, es importante, porque ¿quién sería el responsable de esa paciente cuando se entregue? Es el hospital. Muy bien. Hasta ahora se está trabajando, según tengo la información,
en qué condiciones se puede ir esa paciente si no se va, pero eso es el médico. Sí. Por eso se debió socializar y sentarse con cada gerente, con cada uno. ¿Pero quién da el alta médica? El alta médica la da el hospital. Pero si yo tengo una paciente en la unidad de cuidados intensivos, o si tengo una paciente con un trastorno hipertensivo que según el protocolo se va a las 72 horas y todo está bien, a las 72 horas, pero luego la paciente tiene que venir en 15 días nuevamente. Hay que retirarle la sutura si fue una cesárea. Tiene que ir a la cita de su puerperio fisiológico. Pero no es el alta médica. Un paciente que se le hizo un procedimiento no es matemática. O sea, no es que a los 3 días, a las 48 horas se va, porque todo va a estar mediado por cualquier... Es un ejemplo, Cicero. Lo que pasa es que todo eso se debió de hacer en una mesa con todos los técnicos. No, claro. Con el director que es ginecostetra, con parte de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, que está también en el Servicio Nacional de Salud en el área materno-infantil y que conocen. Hay que conocer el sistema de salud dominicano. El pueblo debe de saber, y todo el que está trabajando, qué pasa a una paciente embarazada y en el puerperio en una maternidad. Hay otro punto que maneja el pueblo, que es lo que ha creado esa parte de indignación. Claro. Que yo siempre he dicho que debemos procurar que la indignación no le gane